pues vamos a hablar del tema del día de hoy, que es la parashá que nos corresponde para esta semana, que es la número 50. De hecho, a ver cuántos recuerdan, obviamente el Roe pues lo sabe, pero cuántos recuerdan cuántas parashot o cuántas porciones, en cuántas porciones se divide la Torá. Ya estamos por terminar, obviamente, el ciclo de estudio de la Torá, porque recordemos que en Yom Teruah, que también es conocido como Rosh Hashanah, es el año bíblico, por así decirlo, el inicio de año bíblico, es el inicio o la cabeza del año. Entonces, estamos a nada, estamos a casi un mes de que termine. Entonces, allá les di un tape. ¿Cuántas parashot hay? Si ya le dije que esta es la 50. Bien, ok. Aún así te tocan las cocas, Juanito. 54 porciones de la Torá son las que estudiamos cada semana, cada año, perdón, y hay semanas en las que estudiamos dos. Por eso, aunque son 52 semanas del año calendario, las porciones son 54 y por eso en ocasiones estudiamos de a dos. Esta ocasión estudiamos la parashá que se llama Kitabó, que ¿cuántos saben qué significa? Obviamente el rueno. Kitabó significa cuando llegues. Kitabó significa cuando llegues. Y este es la parte del discurso, como que las partes finales del discurso final de Moshe antes de morir. Y recordemos que Devarim, o como se le tradujo Deuteronomio, significa palabras, porque son estas palabras que da Moshe antes de que muera. Y este libro de Devarim es como un discurso grandote que le da Moshe, donde le repite todas las instrucciones que el Eterno le dio al pueblo y les dice: recuerden que esto tienen que hacer, recuerden estos preceptos, ahonda en algunos preceptos más que se dan en Levítico, en Vayikra. Y esta parte ya casi es cuando Moshe ya va a morir y cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, la tierra de Israel. Y está desde el capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 29, verso 8. Y me gustaría que leyéramos el capítulo 26 porque de ahí vamos a agarrar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que si tienen su Biblia o en su celular o si alguien la trae, vamos a leerla. Devarim, capítulo 26, verso 1. Aquí se habla de este concepto que voy a ahondar un poquito más con respecto a los primeros frutos y se habla del diezmo. Me parece que ahorita lo vamos a poner por ahí. Devarim 26, verso 1. Y dice: cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te está dando, vamos escuchándolo, como tu herencia, y hayas tomado posesión de ella y te hayas asentado ahí, tomarás los primeros frutos de todas las siembras que la tierra da, cuáles tú cosecharás de tu tierra que Adonai tu Elohim te está dando. Los pondrás en una cesta e irás al lugar que Adonai tu Elohim escoja para que su nombre habite. Recuerda que esto le está diciendo Moshe al pueblo. Le está diciendo: ok, ustedes van a entrar y cuando entren y cuando cosechen lo que la tierra les va a dar, van a hacer esto. Vas a tomar los primeros frutos de la tierra, de esa primer cosecha. Obviamente ya se asentaron, ya están en casa, ya están plantando y van a llevar eso delante del Eterno. Dice: te acercarás al Cohen, al sacerdote que esté en oficio en ese tiempo, y dirás a él: hoy declaro, fíjate estas palabras tan hermosas, y es en lo que nos vamos a basar el día de hoy. Hoy declaro a Adonai tu Elohim que yo he venido de la tierra que Adonai juró a nuestros padres que él nos daría. Hoy he venido, a la tierra que Adonai juró a nuestros padres que él nos daría. Y el Cohen tomará de la cesta de tu mano y la pondrá frente al altar delante de Adonai tu Elohim. Entonces, en la presencia de Adonai tu Elohim dirás: mi padre era un nómada de Aram, donde Labán, el aramí, trató de destruir a mi padre. Él descendió a Egipto, pocos en números, y se quedó. Allí se hizo grande, fuerte y una nación populosa.
Pero los egipcios nos maltrataron, ellos nos oprimieron e impusieron dura esclavitud sobre nosotros. Así que clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros padres, y Adonai nos oyó y vio nuestra miseria y trabajo y opresión. Y Adonai nos sacó de Misraín con una mano fuerte y brazo extendido y con gran terror y con señales y maravillas. Ahora Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye con leche y miel. Por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, las cuales Adonai me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Adonai tu Elohim, te postrarás delante de Adonai tu Elohim y te alegrarás de todo el bien que Adonai tu Elohim te ha dado. Te ha dado a ti, a tu casa, a Leví y al extranjero que vive contigo. Acuérdate bien de eso. Moshe le está diciendo al pueblo lo que tiene que hacer, lo que tiene que recordar cuando estaban en Egipto y lo que tienen ahora. Y les dice después, vas a traer esa cesta, te vas a alegrar tú, tu casa, el levita, el que está sirviendo en el templo, el extranjero que vive contigo. Después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras, aquí ya se cambia otro concepto. Está hablando primero de los primeros frutos y aquí a partir del verso 12 se habla de otro concepto que el cual vamos a hablar. Después de que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, y lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Dirás en la presencia de Adonai tu Elohim, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Elohim y las he dado al levita, las he dado al extranjero, las he dado al huérfano, a la viuda, guardando cada uno de los misbot, de los mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ello cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ellos para los muertos. He obedecido lo que Adonai mi Elohim ha dicho, y he hecho todo lo que me has ordenado hacer. Vamos a seguir porque está muy bonito. Dice, mira desde tu morada Kadosh, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel. Hoy Adonai tu Elohim te ordena obedecer estos estatutos, estas leyes, por lo tanto los observarás y obedecerás con todo tu corazón y con todo tu ser. Hasta aquí lo vamos a parar, pero lo que quiero hacer hincapié primero es de este concepto que se está hablando aquí en esta parashá, que es acerca primero de los primeros frutos. Como vimos, lo que le pide Moshe al pueblo es, o lo que le da, la instrucción que le da, es lo que tienen que hacer cuando ya entren a la tierra prometida, cosechen y den los primeros frutos de esa tierra. Lo primero que le dice, familia, y hoy vamos a entender, y yo quisiera partir para ustedes, ¿qué es la ofrenda? O sea, ¿qué es el diezmo primero? Cuando tú oyes de diezmo, lo primerito que te venga a la mente, o sea, no trates de pensar o de razonar. ¿Qué es el diezmo? Juanito, para ti, hermano. Ok. Es el 10% de lo que tú ganas, ¿no? ¿Y qué representa para ti el diezmo? Lo primero que venga a la mente, cuando te digo, ¿qué representa para ti el diezmo? ¿Qué viene así a tu mente? Ok. Algo que tienes que apartar, ¿no? Que no es tuyo, que es para el eterno. ¿Usted, médico? Cuando piensa en diezmo, ok, algo que le pertenece al eterno. Jesse, ok. Hoy con lo que les quiero decir, vamos a cambiar el concepto de eso. Porque si bien es cierto, es algo que le pertenece a él, vamos a entender la razón principal de por qué el Eterno estableció tanto los primeros frutos como el diezmo. Y esto es algo maravilloso, es algo que tenemos que pensar y analizar, porque mira, dicen los judíos que cuando nosotros hacemos las cosas desde adentro, realmente le estamos poniendo la intención. Cuando no hacemos las cosas de manera robótica, estamos dándole la intención a las cosas y estamos agradando realmente al Eterno. Cuando lo hacemos de manera robótica, pues muchas veces no se tiene la intención y no sabemos o no tenemos el enfoque que deberíamos de tener. Pero fíjate
vamos a hablar acerca de este diezmo. Aquí se habla, si ya está por ahí la Biblia, creo que no, bueno, en Deuteronomio 26, Devarim 26, 12, primero se habla de los primeros frutos. Y dice, como leí, que los primeros frutos se tenían que entregar y se tenía que hacer una declaración. Primero, en la declaración se tenía que recordar que habían sido cautivos el pueblo de Israel. Pero no solo eso, sino que además la promesa que el Eterno les había hecho a sus padres se estaba cumpliendo o ya se había cumplido. Es decir, que el pueblo ya había entrado a la tierra prometida. Se tenía que declarar con la boca. Estábamos esclavos, pero lo que nos prometió Adonai se está cumpliendo. Se está cumpliendo tanto que mira, aquí están los primeros frutos. Y hay una parte hermosa en donde dice, y te alegrarás tú, tu casa, el levita, el que está sirviendo en el templo, el extranjero que está contigo y la viuda. Y ahí es donde vamos a entender cuál es la razón por la cual el Eterno, quien es el dueño del oro y de la plata, estableció el diezmo, estableció los primeros frutos y el dar en general. Entonces vamos a dar un contexto. El diezmo, para que entendamos cómo se hacía en aquel entonces, no cómo lo hacemos hoy. Porque si hoy analizamos cómo damos el diezmo de la manera en la que se hace, va a estar muy alejado de lo que se hacía en aquel entonces. El diezmo, cuando el Eterno lo instituyó, se daba de 3 diferentes maneras. Había 3 diferentes tipos de diezmo y ahorita los vamos a analizar. Era un ciclo que seguía un patrón. Cada 7 años se renovaba ese ciclo. Había un año en el que no se daba diezmo porque en ese año no se sembraba, no se obtenía fruto, entonces se comía de lo que había quedado, que es el año de Shemitah. No sé si recordamos, vamos recordando un poquito. El séptimo, cada 7 años había ese ciclo. Entonces, el primer diezmo que se daba se llama Maaser, que significa diezmo o 10ª parte, Maaser Rishon, que quiere decir primer diezmo. Ese primer diezmo se entregaba a los levitas. ¿Por qué? Porque era su sustento, porque ellos no tenían tierra y de eso ellos dependían. Ellos no tenían tierras propias, dependían del diezmo que daba todo el pueblo de Israel. Recordemos que anteriormente el sustento dependía de la tierra que tenías. Si no tenías tierra, no tenías sustento porque no podías sembrar. Entonces el principal sustento era la tierra. Los levitas, fíjate, ojo con esto, al no tener tierra, no tenían sustento. Los levitas, además del extranjero y de la viuda, era un grupo vulnerable. Porque si la gente no daba, ellos no comían. Entonces quédate con ese tema. El primer diezmo era el Maaser Rishon. Ellos, te lo digo, se entregaban a los levitas, quienes no tenían tierra propia y dependían de eso para vivir. También se daba un segundo, o se apartaba un segundo diezmo que era el Maaser Sheni. Ese segundo diezmo lo apartaba la familia y lo ocupaba para ir a Jerusalén y ahí comer, ahí disfrutar de las fiestas que vamos a disfrutar ahorita. Ese segundo diezmo era para comer él y los levitas. Es decir, no nada más para que la familia comiera, sino invitaban, era una festividad que se hacía en Jerusalén y que se llevaba allá para hacer un ambiente de festividad y de comunidad y donde todos asistían a comer, incluyendo el levita, incluyendo la viuda, incluyendo el extranjero. Es decir, no solo se lo comía la familia, sino iban a Israel y ahí los grupos vulnerables que había en Israel participaban de ese mismo diezmo. Pero aquí en Deuteronomio se menciona el tercer diezmo del tercer año, que era el conocido como el diezmo Maaser Ani, que era el diezmo para los pobres. Haz de cuenta, el año 1 y 2 se apartaban los 2 diezmos. El diezmo que entregabas a levita lo llevabas, el diezmo que apartabas tú para la fiesta y te ibas, pero el tercer año, ese diezmo que apartabas para la fiesta, ya no lo ibas y lo comías allá, sino se entregaba específicamente para y llevarlo a Jerusalén y se daba a los más vulnerables, que decimos eran los levitas, que era la viuda, las viudas, los huérfanos
y los extranjeros. Entonces, con todo este sistema que el Eterno diseñó, familia, el diezmo servía para que los grupos vulnerables de Israel no pasaran hambre, para que ellos tuvieran sustento. Por eso te decía, sí, efectivamente el diezmo le corresponde al Eterno, pero la razón principal de ese diezmo servía para que aquellos que no tenían las mismas posibilidades que yo, por ejemplo, que a lo mejor tengo una tierra y puedo cultivar, pudieran tener el sustento. Es más o menos algo como lo que están dando con las cuestiones sociales hoy en día, las pensiones y todo ese rollo que se está dando aquí en México. Es decir, los que trabajamos, los que producimos, pues ayudamos o colaboramos de alguna forma con los que no tienen esa posibilidad, o con los que están estudiando, con los adultos mayores que ya no pueden trabajar, etcétera. Entonces, bueno, obviamente no nos vamos a meter más a fondo porque pues ahí hay diferentes situaciones, pero así era. Entonces, ese diezmo se daba, el diezmo funcionaba, los primeros frutos funcionaban para que la economía o el sustento en el pueblo de Israel fluyera para todos, para que los más necesitados tuvieran, los grupos más vulnerables. El que se incluyera en el diezmo a los levitas, al extranjero, a los huérfanos y a las viudas como receptores de ese diezmo revela un aspecto bien importante en la esencia del Eterno y en la sociedad. Y es que ese sistema se preocupa por la justicia social. Entonces, si nosotros no aprendemos a preocuparnos por los demás, muy seguramente lo que hacemos cuando damos el diezmo o las aportaciones pensando en que quizás se lo van a quedar o qué van a hacer, etcétera, pues lo estamos haciendo realmente sin el sentido en el que el Eterno lo estableció. Porque como decimos, los levitas, el extranjero, las huérfanas y los huérfanos y las viudas, pues no tienen el amparo del Eterno. Entonces ese diezmo, al ser destinado, no tienen el amparo, perdón, de alguien que los protegiera. Obviamente sí del Eterno, y por eso el Eterno establece en su palabra ese sistema de justicia social que imperaba en el pueblo de Israel. Y nosotros pues somos parte de ese sistema. Tenemos que aprender a hacer a darle ese sentido a lo que nosotros damos, justamente. Entonces, el diezmo era como una especie de seguridad social. Era la seguridad social del pueblo de Israel. Así era más o menos el tema del diezmo. No solamente era asegurar que los israelitas recordaran que todo lo que tenían venía del Eterno, que eso es bien importante. O sea, recordar que lo que tenemos hoy en día, donde estábamos y lo que hemos logrado, es porque Él nos ha dado la fuerza, porque Él nos ha dado su bendición, porque Él nos ha bendecido. Es importante y es lo primordial, pero el diezmo no solamente sirve para eso. La razón principal del establecimiento del diezmo es para compartir con aquellos que no tienen acceso a los mismos recursos. Por eso hoy en día es tan bizarro y es tan raro ver a pastores que se enriquecen con el diezmo y que ya hasta tienen empresas y tienen esto y tienen lo otro, porque no era el sentido del diezmo. El sentido del diezmo no era enriquecer a los levitas. El sentido del diezmo era sustentar a los levitas, porque ellos no tenían ese sustento, no tenían tierras. Por eso cuando volvemos a la raíz de lo que el Eterno nos enseña, es importante que empecemos a impregnarnos de la razón principal. El acto de dar el diezmo a los más necesitados es una manifestación de justicia divina. El Eterno es justo y no se olvida de nadie. Él piensa en todos. Así es que no solo nos ordena que lo adoremos, sino nos manda a amar. Y la forma de amar a nuestro prójimo es justamente con nuestros bienes, con actos, cuando nosotros demostramos. Justamente, fíjate, los sabios de Israel mencionan en algo que se llama ética de los padres, que el mundo se sostiene de 3 pilares. Ellos dicen, el mundo se sostiene de 3 pilares. 1, el servicio.
o el culto, que es lo que estamos haciendo, el servicio, perdón, el culto y los actos de bondad. De eso se sostiene el mundo. Del servicio que damos a los demás, del culto que damos al Eterno y de los actos de bondad. Entonces, justamente, ese sistema de diezmos pues refleja esa triple responsabilidad que tenemos al Eterno. Cuando obedecemos al Eterno, pues de alguna manera tenemos que servir a nuestra comunidad y de esa manera practicamos la justicia y la bondad. Así es que este diezmo del tercer año pues era una forma tangible de demostrar la responsabilidad que tenía todo el pueblo de Israel y que compartía con los demás. Ellos no podían hacerse de la vista gorda, por así decirlo, y ver a una persona necesitada, porque simplemente no se podía, porque los que tenían que compartir con los demás. Es una responsabilidad mutua que tenemos nosotros dentro de la comunidad. Número uno, primero reconocer que todo lo que poseemos es un regalo del Eterno, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos es un regalo de Él, porque nadie nos asegura que el día de mañana vamos a despertar. Entonces, primero reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Él. Y número dos, que necesitamos ver más allá de mis propias necesidades. Cuando yo dejo de enfocarme en mis propias necesidades, me empiezo a enfocar en los demás, a cuidar de aquellos que tienen menos que yo, a ver por aquellos que tienen menos que yo. Así es que, familia, esto es básicamente la base de lo que les quiero compartir el día de hoy, que es entender la razón por la cual el Eterno establece el dar y que le demos ese sentido, ¿vale? Ese sentido tan primordial. Después se nombra en lo que vimos en estos textos, que lo que se tenía que dar solo se tenía que dar después de que venía la bendición. Es decir, los primeros frutos que el pueblo de Israel dio, no los dio antes de que sembraran, no los dio antes de que entrara la tierra prometida, sino que fue un proceso en el cual ellos entraron, tomaron la tierra prometida, se asentaron, plantaron, obviamente tuvieron semilla para sembrar, hubo lluvia que hizo germinar esa semilla, se dieron todas las condiciones para que esos frutos se dieran. Es decir, después de que la bendición llegó y se cumplió, ellos tuvieron para dar. Y esto nos hace entender muchas cosas. La primera, de la cual vamos a hablar, es que tenemos que ser agradecidos siempre con las bendiciones que el Eterno nos da. Es decir, podemos emprender muchos proyectos, pero la diferencia entre una persona que es agradecida y no, es que siempre recuerda eso, que las cosas que tiene no vienen sino por la gracia y la dádiva del Eterno. Esta es la enseñanza más clara que podemos extraer acerca de las primicias. Las primicias de las cuales se hablan en este capítulo son una expresión de gratitud. Y casi el Eterno nos dice, a ver, casi nos agarra la oreja y nos dice, a ver, cuando tú coseches tus primeros, tienes que venir y tienes que agradecer y tienes que recordar dónde estabas y tienes que recordar dónde estás ahorita y tienes que darle gracias al Eterno y tienes que compartirlo con la viuda y tienes que compartirlo con el extranjero esa es la mejor forma en la que nosotros expresamos nuestra gratitud. El pueblo de Israel esperó mucho tiempo para entrar a la tierra prometida. Eso no fue un proceso de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Vemos la historia. Pasaron muchos años hasta que ellos entraron, se asentaron y pudieron dar esos primeros frutos. Así es que al ellos ofrecer esos primeros frutos al Eterno, estaban reflejando esa actitud de reconocer que todo lo que tenían y poseían en ese momento no era por ellos mismos, sino por la gracia del Eterno. Nosotros se extiende ese principio a nuestra vida actual. Muchas veces podemos atribuir las cosas que tenemos a nuestra capacidad, ¿no es cierto? A nuestra fuerza, quizás, a nuestro esfuerzo. Y
podemos quizás olvidarnos que detrás de ese éxito está la mano del Eterno, quien nos proporciona justamente esas habilidades, quien nos da la fuerza, quien nos da la inteligencia, quien nos da un día más para poder desarrollarnos. Entonces, lo primero que podemos ver en este tema de los primeros frutos es esa gratitud que debemos de tener siempre con las bendiciones que el Eterno nos da. Segundo es reconocer la provisión en su totalidad. Y con esto quiero terminar. El proceso para esos primeros frutos no fueron de la noche a la mañana. Hubo un proceso de conquista de la tierra. Hubo un proceso en el que tuvieron que sembrar la tierra. Hubo un proceso en el que tenían que cuidar, tuvieron que cosechar. Fueron muchos años quizás los que les llevó, una vez que ellos pudieron llevar a cabo este precepto de dar los primeros frutos, una vez que entraron a la tierra prometida. No fue un milagro instantáneo lo que sucedió, sino fue el resultado de una combinación de varias cosas, de varios elementos. Incluía la lluvia, la semilla, la tierra, el trabajo, el tiempo. El hecho de que estas primicias se ofrezcan una vez que todo haya funcionado en armonía nos enseña que el proceso completo de la provisión y de la bendición, en sí mismo el proceso que nos lleva a la bendición y a la bendición, es una manifestación, familia, de la bondad del Eterno. Mira, piensa esto. Para que tú estés ahorita en el lugar en el que estás, no fue de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Digo, todos en el proceso hemos llegado a un punto en el que quizás estamos contentos o quizás estamos satisfechos con todo lo que el Eterno nos ha dado. Pero no ha sido un proceso instantáneo, ha sido un proceso que ha llevado tiempo, que ha llevado esfuerzo. Pues lo que nos enseña justamente esto es que debemos de aprender a disfrutar ese proceso. Porque yo no sé en qué parte del proceso estés tú. Yo conozco en qué parte del proceso estoy yo. Pero sí sé que así como el pueblo de Israel vio cumplir la promesa de entrar a la tierra prometida y de tener la capacidad de llevar esos primeros frutos, cada uno de nosotros vamos a llegar al lugar en el que el Eterno quiere que estemos. Entonces aprende a disfrutar ese proceso. Porque ese proceso es parte también de la provisión del Eterno. Es parte de su bondad, es parte de su misericordia. No solo agradecemos en el momento en el que estamos donde queremos estar, sino agradecemos durante toda la parte del proceso en el que nos llevó a estar ahí. Porque mira, ¿cuántas veces hemos llorado durante este caminar? ¿Cuántas veces hemos sufrido? ¿Cuántas veces hemos pensado que no hay una salida? O que ya las cosas están pues mal. ¿Cuántas veces no nos hemos querido vencer? Pero hoy estamos aquí, Shabbat Shalom. ¿No? ¿Qué crees que no nos hemos vencido? Porque la mano del Eterno ha estado ahí. Entonces no te preocupes, porque al final el Eterno nos va a llevar a donde nos quiere llevar. Mejor disfruta y agradece este proceso en el que estamos caminando. En la Biblia la lluvia se asocia con la bendición divina y el fruto de la tierra es símbolo de la vida misma. Dicen los sabios que comparar la lluvia con la resurrección de los muertos, ya que ambas son expresiones del poder del Eterno para restaurar y dar vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? La lección que ellos nos dan es que no siempre debemos de esperar hasta el final del proceso para dar gracias. Debemos de aprender a ver la mano poderosa del Eterno en todo el proceso. Porque ahí es donde está su bondad y está su misericordia. Claro que no es fácil. Así es. Ahora ese tiempo, que no es fácil, también es parte del proceso. Y hoy quizás ya lo ves así y dices, wow, pues sí, sí es cierto. Era parte de un proceso que tenía que vivir, que tenía que padecer, que tenía que sufrir para entender lo que hoy entiendo. Entonces justamente el comentario pues no es como minimizar lo que vivimos, sino hoy en el lugar en el que estamos a aprender que todo
que todo lo que vivimos es parte de un proceso en el que el Eterno nos lleva para llegar a algún lugar. Y sabes que lo más bonito y lo más hermoso de esto es que cuando aquellos que hemos atravesado quizás diferentes situaciones tan difíciles como cada uno las pueda haber pasado, estamos en la posibilidad de acercarnos a otro y decirle, tranquilo, bro, ¿no? Yo sé que es duro porque yo he estado ahí, pero la mano del Eterno está contigo y esto va a pasar. Y Él te va a llevar a donde tienes que estar. Tú aprende a agradecer, y ese es el mensaje del día de hoy. Aprende a agradecer y aprende a confiar en el Eterno, porque no hay cosa perdida con Él. Cuando confiamos en Él, no hay nada perdido. Así es, así es, así es. Nos hace, con cada experiencia, pues vamos siendo más fuertes. Obviamente, sí aprendemos a madurar, porque la realidad es que algo que yo una vez escuché y me quedó muy claro es que no necesariamente las experiencias nos dan la madurez, porque podemos pasar un montón de experiencias y no aprender de ellas, ¿no? Sino precisamente lo que dice el médico. Un montón de experiencias fuertes o difíciles nos hacen madurar solamente si aprendemos de ellas y nos hacemos más fuertes. ¿Qué quiere decir nos hacemos más fuertes en el caminar del Eterno? Bueno, pues que ya la siguiente ya tenemos más confianza, ¿no es cierto? Ya venimos más confiados porque sabemos que no nos va a soltar el Eterno de su mano, porque sabemos lo que nos ha dado. Entonces, eso me fortalece. Punto importante para fortalecernos es la confianza, es la emuná. Porque si yo sigo atravesando vicisitudes o situaciones difíciles, pero yo no aprendo a confiar en el Eterno, pues cada situación difícil me va a atemorizar y me va a angustiar y me va a preocupar. Pero me hago más fuerte cuando entiendo y volteo. Por eso, cuando leemos esto es bien importante, porque por eso Moshe les dice al pueblo, recuerden dónde estaban. Pero también recuerden que se está cumpliendo la promesa del Eterno, que a pesar de que han atravesado un montón de cosas y han pasado, pues ya van a tomar la tierra prometida, ya van a entrar, miren, ya estamos a unos pasos y el Eterno. Entonces siempre el recordar las cosas, lo que vemos en la palabra, es porque el Eterno quiere que veamos que Él está obrando. Y de esa manera la confianza pues toma un lugar en nuestras, o sea, la emuná, lo que es la fe que se tradució como fe, que realmente quiere decir confianza, firmeza, se va haciendo mayor, nos vamos haciendo más fuertes. Esta parte de los primeros frutos, pues solo se tenía que cumplir después de que el Eterno cumpliera su palabra. Porque imagínate, Moshe les está diciendo, van a entrar, van a tomar la tierra y van a dar sus primeros frutos cuando la tierra dé su cosecha, pero ¿qué pasa si no se cumplía? Este era un discurso que Moshe estaba dando antes de que ellos entraran. Entonces Moshe con esas palabras les mete en la cabeza, cuando ellos ya estén cosechando, acuérdate lo que nos dijo. Y acuérdate que se cumplió lo que el Eterno está diciendo. Entonces, parte de la firmeza y de la confianza es justamente recordar esas promesas cumplidas que el Eterno nos ha hecho. En la vida espiritual, la emuná es crucial. No podemos andar sin confianza, sin firmeza. A menudo atravesamos situaciones o temporadas difíciles, ¿no es cierto? Parece como montaña rusa, de repente estamos acá y ¡ay! De repente se vienen cosas y luego otra vez ya más tranquilo, y luego un ratito así, luego otra vez y hay temporadas difíciles, hay temporadas complicadas que enfrentamos, en las que quizás trabajamos arduamente y quizás no vemos resultados.
Pero aunque no veamos resultados, esto es lo importante, es la única forma. La única forma de tener confianza en Él, porque ¿quién ha visto al Eterno? Yo no lo he visto. Lo que estamos haciendo, familia, es por emuná, no hay otra. Tú y yo estamos aquí por emuná, porque creemos que todo el camino que hemos recorrido, Él ha estado con nosotros, ¿no es cierto? Y porque, aunque no lo hemos visto a Él físicamente, hemos visto su mano obrando en situaciones que ya nosotros no podíamos resolver, en cosas que no estaban en nuestras manos. Entonces, justamente lo que el médico dice es ir a agarrar confianza en Él. Cuando vamos, oramos, le estamos orando a un lugar en el que quizás estamos nosotros solos y estamos creyendo que Él nos está escuchando, es porque estamos confiando en Él y porque confiamos en que Él va a responder esa oración y me va a fortalecer. Entonces, sin confianza, fíjate bien esto, si no hay confianza, si no hay firmeza en nuestra oración, esa oración no va a regresar, porque la clave y la llave, como dijo Yeshua, sin emuná nadie va a poder agradar al Eterno, porque la única llave que abre esas bendiciones es la confianza en Él. Tú y yo confiamos en Él por lo que ha hecho en nuestras vidas y por la paz que nos da, ¿no es cierto? Si yo no confiara en eso, yo estaría allá afuera haciendo lo que hacía hace 15, 20 años. Entonces, esa confianza me permite llevar mi vida día a día creyendo en que Él existe, en que su voluntad se cumple en mi vida. No es la misma confianza que tiene alguien que no cree en Él. ¿En quién confía alguien que no cree en el Eterno? En Él mismo, ¿no? En su fuerza, hasta donde sus fuerzas le dan. Y si sus fuerzas ya no le dan, pues ya no es cosa de Él. Pero nosotros confiamos en que si mis fuerzas no me dan, hay alguien que me puede fortalecer más. Pero entonces, en la vida espiritual, la lección de la confianza es primordial, es crucial. Porque cuando enfrentamos esas temporadas que son difíciles, que son angustiosas y no vemos resultados instantáneos, es decir, solo es chamba, 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 pero quizás no veo el resultado que quiero, quizás no estoy obteniendo las cosas que anhelo, tenemos que recordar que la entrega de las primicias es justamente un acto de confianza que sucede solamente cuando yo veo ese resultado. Aunque no siempre veamos la cosecha inmediatamente, familia, tenemos que saber que el Eterno está obrando detrás. Y en eso nos diferenciamos de otras personas, en que nosotros confiamos que el Eterno está obrando. Yo estoy tranquilo porque yo sé que en cada acto que nosotros hacemos, los que confiamos en el Eterno, sabemos que el Eterno está obrando. Habrá quienes no, y habrá quienes necesiten que tú confíes en tu Elohim y le pidas a ellos, le pidas por ellos. Te van a acercar a ti, te van a decir, pues pide para que no nos venga. O que confíen en ti, a lo mejor en ti ven al Eterno, a lo mejor no te piden que oren al Eterno, pero confían en ti, en lo que tú haces. Porque sabes que tu emuná, tu confianza, tu firmeza está reflejando el amor del Eterno hacia esas personas que quizás no creen. Entonces, nosotros tenemos que aprender que el Eterno obra detrás de cada escena en la que nosotros estamos apareciendo. Al ofrecer estos primeros frutos, el pueblo de Israel no estaba simplemente agradeciendo por lo que había recibido, sino también estaba confiando en lo que el Eterno seguiría haciendo. Y es eso, al final es eso. No solamente agradecemos, sino confiamos en que Él va a seguir obrando. Entonces la reflexión de hoy es cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Esta confianza plena en nuestra vida diaria y especialmente, familia, en donde no vemos resultados inmediatos.
¿Vale? Eso es lo que hoy tenemos que recapacitar. ¿Cómo puedo yo aplicar esa lección a mi vida hoy? De la emuná, de la confianza en todos los días de mi vida, pero especialmente en momentos en donde no vemos resultados inmediatos, que es ahí donde pues siempre la verdad nos cuesta trabajo, como bien decía Juanito, a todos, no solo algo, a todos, ¿no? Hoy podemos estar unos en una situación y otros en otra, pero al final cuando todos atravesamos momentos difíciles, todos nos sentimos de la misma forma, ¿no es cierto? Luego no ves esquina, luego no ves, ay, ¿y cómo le voy a hacer? Pero ahí es donde más tenemos que aprender a confiar y escuchar esto que el Eterno nos dejó en su palabra y ver que sus promesas se cumplen y que cuando se cumplen tenemos que aprender a compartir, a ver en los demás esa necesidad, porque eso es lo que el Eterno quiere. Quiere gratitud, quiere confianza y quiere responsabilidad mutua. Tú y yo somos responsables del otro. Ya cuando Juanito tenga sus 15 taxis y cuando ya esté acá con todo, ya le voy a decir, Juanito, ahora sí, ya, llévame a Ipanemas, vámonos ¿a dónde, amigo? A Costelao, a donde quiera, vámonos a pasear. Cuando el Eterno nos bendice, tenemos que bendecir, porque es nuestra responsabilidad comunitaria, porque pues al final todo viene de Él. Así es que familia, bueno, Shabbat Shalom, esos son mis comentarios. Si se dan cuenta, yo creo que sí cambió un poquito el concepto del diezmo en nuestra mente, porque pues siempre yo siempre lo vi, o en lo particular yo lo vi como una responsabilidad. Pues es mi responsabilidad, ¿por qué? Porque eso ya es del Eterno. Pero la esencia de eso, sí, es cierto, es del Eterno, es mi responsabilidad, pero la esencia del Eterno, por lo cual dio esa instrucción, es para que todos compartiéramos con todos y para que no haya necesitados en la casa de Israel. Amén. Shabbat Shalom.